hoy toca hablar de una autora a la que proclamaron la dama de la ciencia ficción, y esa es una categoría que vamos a discutir mucho hoy, tanto lo de su figura, la de Elena Aldunate, como la idea de ciencia ficción, sobre todo en Latinoamérica. Eh, Ante todo, como para ir yendo a los datos duros, María Elena Aldunate Besanilla es una autora chilena, nacida en 1925, falleció en el 2005. Pertenece o la correlacionan con la generación del 50 junto con otras autoras del momento, procedente de una familia de clase social pudiente e hija de un escritor llamado Arturo Aldunate Phillips, que de hecho recibe el Premio Nacional de Literatura en Chile en el 76. Aldunate estudió danza y teatro en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica de Chile, pero se casó a los 19 años, interrumpiendo su carrera estudiantil universitaria. Tuvo 2 hijos y llegó a ser vicepresidenta del Club de Ciencia Ficción de Chile años después. Se la considera una autora de ciencia ficción, una principal referente de su país, con distintas obras, entre ellas Juana y la Cibernética, pero también El Señor de las Mariposas, publicado en el 67, Angélica y el Delfín, publicado en el 76, y Del Cosmos, Las Quieren Vírgenes, en el 77. Tiene varias obras relacionadas con la ciencia ficción, no todas ellas dentro de ese género, y aparte la particularidad de Aldunate, que habiendo sido lectora de otros referentes, como por ejemplo Ray Bradbury, la podemos enmarcar en lo que sería la rama de la ciencia ficción blanda. A grandes rasgos, la ciencia ficción para ciertos lectores se divide en dos grandes grupos, la ciencia ficción blanda y la ciencia ficción dura. En la ciencia ficción dura, eh, las obras narrativas suelen tener mucho más detalles respecto al descubrimiento científico, respecto a la tecnología o a los fenómenos naturales que se intenta representar dentro de esa obra. Un ejemplo de ello, por ejemplo, en el cine puede ser Interestelar, puede ser 2001, Odisea en el espacio, donde el interés de la ciencia ficción dura es representar con el mayor grado de verosimilitud cuestiones científicas posibles, explicables desde las leyes naturales. En contraste, la ciencia ficción blanda utiliza los elementos de la tecnología en su sentido futurista solamente a fines ornamentales para narrar una historia que no versa específicamente sobre el descubrimiento científico o sobre la tecnología en sí. Hecha esta distinción, podemos encuadrar al Dunate en esa ciencia ficción blanda, por momentos ninguneada por parte de la crítica literaria, pero que al Dunate le permite poner a la figura de la mujer, que es esa figura recurrente que aparece en su narrativa. De ahí que se la considere feminista en algún punto, pero consta históricamente que ha tenido sus rispideces en cuanto a esa categoría. Y me parece muy importante puntualizarlo, sobre todo por el tipo de mujer que aparece en sus historias, pero aún más por cómo la narradora o la voz narrativa representa las emocionalidades, las afectividades y las dinámicas de esos personajes, como por ejemplo Juana y la Cibernética, donde paradójicamente, y esa es como la primera traición de ese título, no está representada la tecnología del futuro allí, sino que es una mujer obrera en una fábrica. No hay una cosa cibernética ahí como en otros relatos más futuristas de Aldunate. Hay otra puesta en escena allí, donde lo importante es la relación de la protagonista con las máquinas, que eso es algo que vamos a andar o desandar en detalle. Y en ese sentido, uno puede preguntarse, ¿Juana y la cibernética es ciencia ficción? En principio no lo sería, no lo es, porque no ocurre nada sobrenatural o nada extranatural desde la tecnología que aparece configurada dentro de ese relato. Si uno quisiera, puede decir que hay
una suerte de desdoblamiento psicológico o un juego desde la psicología de la protagonista que a lo largo del tiempo que pasa encerrada dentro de esa fábrica va dando más rienda suelta a su imaginación, va teniendo cada vez más digresiones, donde ella reflexiona mucho sobre lo que le gustaría hacer, lo que le gustaría haber hecho, sobre sus intereses, sobre sus deseos. Y en ese sentido, Juana y la cibernética se aleja de la ciencia ficción que Aldunate supo cosechar en otros relatos y adquiere matices más de la novela o del relato psicológico, si uno se pusiese a hilar fino con las categorías duras del género, ¿no? Hay un artículo de Marcos Arcaya Pizarro que discute justamente la categoría por la cual se la conoce al Dunate de la dama de la ciencia ficción. Él dice lo siguiente: por otro lado, se estima acá que el objetivo de revisar la narrativa de la autora en general y Juana en particular involucra problematizar la denominación que ha aportado su figura, es decir, la dama de la ciencia ficción. Por cierto, bien hemos dicho figura porque ésta se ha antepuesto a su escritura, así como la denominación mencionada, estimamos ha venido a justificar su oficio de narradora al tiempo que ha enviado el fruto de ese oficio, en la mayoría de los casos, al lugar del pretexto. Entendido pretexto acá al menos en 3 dimensiones, estas son lo paratextual, lo banal y lo ahistórico, dimensiones que aglutinan a su vez, entre otros, componentes patriarcales que racionalizan dicho lugar. Sí es algo que nos tiene que invitar a reflexionar respecto a nuestros modos de leer literatura y hasta qué punto el género, sea el género masculino femenino o el género literario, nos limita a la hora de pensar la producción de Aldunate, por ejemplo. Hasta qué punto la estamos leyendo desde nuestro pretexto o desde esa categoría. Pienso, para cristalizarlo en un contraejemplo, la figura de Borges. Borges está configurado de tal manera de que si yo, por ejemplo, quisiera analizar el sexo en Borges, cosa que podría hacer a partir de ciertos relatos, sería muy disruptivo, porque Borges ya tiene una figura de intelectual, de metafísico, donde su narrativa ya está siendo leída de una manera desde la imagen. Y en ese contraespejo, al Dunate, en cierto modo, diría Arcaya Pizarro, le pasaría lo mismo. El riesgo de leerla como la dama de la ciencia ficción es que solamente veamos en ella ciencia ficción y la figura de la mujer, que no considero que sea una lectura inválida. Sí considero que cuando un lector o cuando un crítico se casa con cierta manera de leer al autor o leer su producción, es ahí donde se estrecha el potencial que tienen los textos para ofrecernos. Hago todas estas puntualizaciones siempre para matizar, ¿no? Hoy estamos en un momento dentro de la industria editorial comercial donde pienso yo, tal vez desde cierto recelo, que nos es más fácil decir que cualquier cosa puede ser leída desde X marco, desde el marco, para no decir del feminismo, del colonialismo, de la deconstrucción, de la decolonización. Y si bien es legítimo poder empezar a hablar de literatura en esos términos, ojo con casarnos con las categorías, porque a veces las categorías las terminamos solidificando nosotros, terminamos haciendo de ellas un molde para que los textos siempre digan lo mismo. Entonces, me pareció muy pertinente comenzar esta charla de esta manera, porque todo el tiempo es discutir con las propias herramientas de trabajo, ¿no? Discutir con las propias categorías que uno maneja a la hora de analizar una obra literaria, una obra cultural o sobre todo de pensarla. Dicho esto, y yendo más hacia el relato, Juana y la cibernética, ya se nos presenta esa contradicción de un título que nos anticipa una historia o una trama de ciencia ficción que no se termina cumpliendo, sino que habla de una realidad reconocible o por lo menos verosímil y contemporánea al momento en el que fue publicada y se escribió, que es la de la mujer en el espacio de trabajo, en un espacio de trabajo industrial donde
lo afectivo se antepone de una manera muy preponderante a través de este personaje Juana, donde lo industrial y lo afectivo comparten un mismo espacio insólito y donde se borra el límite entre lo público y lo privado. Eso como una primera línea de lectura que cada quien podrá matizar, concordar, disonar, etcétera. Pero donde al principio esa mujer encerrada, que lamenta su propio descuido y empieza a lamentar otras aristas de su vida, de pronto va experimentando ciertas transformaciones, no solamente en cuanto a psicología de personajes, sino que el propio texto va pasando de una trama en tercera persona a interiorizarse en la vida de ese sujeto, ¿no? E interiorizarse tanto que explora también su relación con las máquinas, que eso es lo que me parece interesante y lo que justificaría ese tramo del título, ¿no? La cibernética, la relación del sujeto humano con la tecnología, con el ser productivo. Una relación que a medida que avanza la narración se torna o se troca fácilmente hacia lo erótico, hacia lo visceral, hacia lo tangible, ¿no? Esa proximidad del cuerpo de la mujer con la máquina donde hay una interacción y donde lo maquinal, lo inerte, en esa imaginación que tiene Juana, cobra vida. Traje este relato a colación porque es el más representativo, entre comillas, de Aldunate, pero tiene textos incluso más breves que ha abordado cuestiones como el tiempo, la eternidad, eh, la cuestión de lo existencial incluso. Hay otra cosa que puntualiza estos críticos, si no me equivoco, el mismo Pizarro, puntualiza que si bien la figura de Aldunate fue de interés para las editoriales, por momentos tuvo como tramos de intermitencia donde Aldunate fue directamente ignorada como autora, independientemente de su producción como autora de ciencia ficción. Y ahora es una figura muy preponderante en cuanto a que se están recuperando sus textos, se la está releyendo. De hecho, Juana y la cibernética fue un texto al cual accedí a través de la cursada de la facultad, y que amerita determinadas lecturas. Sí se nota que por momentos, y no solamente en este texto, sino en varios, todavía está pensando en polarizaciones como hombre-mujer, lo masculino, lo femenino, ¿no? Pero yo lo contemplo más como una cuestión de signo de época, en ese sentido. Hay una cuestión de todo el tiempo una figura femenina, una figura que se debate entre ese espacio público y el espacio privado, ¿no? Donde en ese lugar que solamente es una trabajadora, de pronto entra, reingresa lo íntimo, lo privado, lo afectivo, a través de esa digresión que poco a poco se va transformando en un delirio, ¿no? Y ese delirio en un deseo que se termina materializando en la proximidad de la máquina, ¿no? Entonces pensar la cibernética que propone Aldunate desde ahí, la relación de ese sujeto con las máquinas que todavía no son las máquinas futuristas a las que nos tenía acostumbrado la ciencia ficción de cierta vertiente, sino otro tipo de máquinas, las máquinas industriales. Me gustó este cuento y me pareció de una lectura más sencilla que los otros dos que había leído. El anterior no lo llegué a leer, me queda pendiente, pero de los dos primeros me parecieron una escritura un poco más compleja, en donde había que prestar más atención para entender. Este me pareció una lectura más sencilla y que se podía hacer de forma más rápida. Me gustó, sí, a grandes rasgos. Sí, sí, y me parece muy pertinente eso que señales de la escritura sencilla, sobre todo en un momento en el que Aldunate estaba buscando, y de hecho una particularidad de la ciencia ficción blanda es justamente esa, ¿no? La sencillez de la escritura, que no significa simpleza. De hecho, los cuentos de Bradbury
por así decirlo, tienen esa estructura también, ¿no? En la que se inspira Aldunate o los cuentos de Asimov. Pienso, por ejemplo, en el libro de Yo Robot, que no es que se detienen demasiado en la tecnología, te están contando una historia. Los cuentos de Asimov, los cuentos de Bradbury, por ejemplo, Crónicas Marcianas también, y los cuentos de Aldunate tienen esa misma cuestión de enfocarse primordialmente en el personaje, en la historia. Eso por un lado hizo que tuviese una llegada muy interesante al público del momento, no solamente por ser mujer, no solamente por la ciencia ficción, sino justamente por la fluidez de su narrativa. En pocas páginas te está contando una historia y me parece muy interesante la figura de Aldunate, sobre todo porque en algún punto ella responde la pregunta de cómo escribir ciencia ficción en Latinoamérica. ¿Cómo surgiría o cómo teorizamos nosotros la ciencia ficción en América? Y acá hay un trabajo muy interesante que los recomiendo, que es una tesis de Luis Ángel Martínez Nieto, que él a su vez lee una obra de Rachel Haywood Ferreira, La emergencia de la ciencia ficción en América Latina, donde él plantea la hipótesis de que nuestra ciencia ficción latinoamericana empezaría en 1775, y esto es una cosa muy loca que hace él a partir de esa lectura del ensayo de Ferreira, donde él dice que nuestra ciencia ficción habría surgido en el 1775 a partir de un texto escrito por el fraile franciscano Manuel Antonio de Rivas. El título de ese texto escrito en contexto colonial es, y leo el título completo, Sisigias y cuadraturas lunares ajustadas al meridiano de Mérida de Yucatán por un antítona o habitador de la luna y dirigidas al bachiller don Ambrosio de Echeverría. Y esta obra, que Martínez Nieto considera la primera, entre comillas, de ciencia ficción, consiste en una comunicación ficticia entre un terrícola y un habitante de la luna. Pensemos que es un texto que está siendo escrito por un fraile franciscano en contexto colonial, y que de hecho este texto tendría influencias de Cyrano de Bergerac, por ejemplo. Pero él lo toma como el primer ejemplo de ciencia ficción en América Latina. Después, otros antecedentes, otros textos, pueden ser, según él, según el registro que él hace, el relato México en el año 1970, por Fósforo Cerillos. Hay un cuento en Brasil, Ucrónico, escrito en 1863 de Joaquín Felicio, que es Historia de Brasil, escrita por el doctor Jeremías en el año de 2862. Y es algo que sigue siendo un problema, y digo problema en el sentido de eje de interés, ¿no? ¿En qué momento surgió una literatura latinoamericana? O si lo que en realidad estamos haciendo más que algo propio es una importación de las lecturas anglosajonas al territorio latinoamericano, ¿no? Y Aldunate en algún punto es esa combinatoria, ¿no? Esa cuestión de hasta qué punto la ciencia ficción latinoamericana es prestada, entre comillas, desde las lecturas o desde las bibliotecas del mundo anglosajón. Me parecía muy interesante también pensar esa cuestión, ¿no? De los límites del género literario en este caso, en una posible tradición de la ciencia ficción. ¿Y qué hacemos específicamente con el caso de las mujeres en la ciencia ficción? Cito en el caso del mundo más anglosajón, por ejemplo, autoras como Ursula K. Le Guin, Octavia Butler, James Tiptree Jr., Joanna Russ y Starhawk, que es el alias de, bueno, el nombre, mejor dicho, perdón, de Miriam Simmons. Hubo otras autoras en el mundo anglosajón como Charlotte Anna Perkins, autora de una novela que es Herland, escrita en 1915. Esa novela prácticamente consiste en un país solo de mujeres. Después hay una figura autoral musulmana, Begum Roqueya Sakawat Hossain, autora del Sueño de la Sultana, que esa es una novela de 1905,
¿no? Entonces hubo intentos interesantes, o mejor dicho, obras literarias producidas por distintas generaciones que planteaban una reversión de un orden patriarcal colonial industrial. Es eso con lo que están discutiendo esta serie de autoras. Hay un libro, por ejemplo, de Úrsula Le Guin Kroeber, es el nombre completo, La mano izquierda de la oscuridad, donde en clave de ciencia ficción plantea la historia de un visitante humano, si mal no recuerdo, un astronauta, que llega a un planeta donde hay una raza alienígena que tiene 3 géneros. Entonces, toda una ciencia ficción que analiza ese choque cultural de ese astronauta varón que no terminan de entender la dinámica específica de esa cultura. Entonces hay toda una subvertiente que plantea toda esta serie de reversiones, posibles órdenes alternos sociales, donde esos imaginarios utópicos se materializaban muy bien en la ciencia ficción, e incluso en textos coloniales, en textos que no eran precisamente literarios, sino que se tomaron en su momento como ensayísticos, ¿no? Pero es eso, nuestra ciencia ficción latinoamericana no tiene origen, entre comillas, o tiene origen en todas esas vertientes, en todos esos textos que en su época no fueron considerados ciencia ficción porque no existía el género de la ciencia ficción, sino que se presentaban como textos utópicos, como utopías, como ficción especulativa, como fantasías científicas, y recién décadas después surgen textos más puros en cuanto a su concordancia con la ciencia ficción, como Aldunate. Y Aldunate, en algún punto, no digo que dialoga con esa tradición, pero sí dialoga con la lógica de reversionar roles desde su prisma cultural, el hecho de que la mujer sea protagonista, sujeto protagonista de sus tramas y de sus argumentos, aunque no logra despegarse del todo de las lógicas afectivas de su cultura. No podríamos decir, por ejemplo, y esto acá tomen todo lo que estoy diciendo entre comillas porque son categorías que no me gustan, pero como para que se cristalice lo que quiero explicarme. La protagonista de Juana y la cibernética no es precisamente lo que un espectador de hoy diría que es una mujer fuerte, y eso lo podemos discutir desde 1.000 millones de aristas, en el sentido de que Juana y la cibernética sigue teniendo deseos, los mismos deseos que le impone la sociedad, ¿no? Construir una familia, salir con alguien, estar en su hogar, pero lo subversivo o lo interesante de ese relato, de esa narración, es cosas más sutiles, cómo ella se va apoderando del espacio laboral, cómo ella se va apoderando, por ejemplo, del baño, cómo ese lugar de trabajo literalmente es lo que le permite vivir en ese cautiverio acotado, eh, y donde nos presenta una relación inesperada de una mujer con algo que no es un hombre, sino que es una máquina que ella conoce bien, una máquina con la que interactúa, una máquina que de pronto la muerde, una máquina con la que se termina siendo una. Uno puede hacer 2 lecturas a partir de ese final, ¿no? Es o una tragedia o la consumación de felicidad dentro de ese delirio, entre comillas, de la protagonista, ¿no? Que se termina fusionando con la máquina. Porque se trata de una mujer sola en una fábrica, no interactúa con ningún otro personaje. A lo sumo recuerda cosas, a lo sumo piensa en una situación hipotética donde podría salir con alguien. Y sin embargo es ella sola, produciendo imaginación, produciendo una ficción alterna, produciendo en su delirio una realidad alterna, ¿no? Juana también tiene esa dinámica de pronto mientras se lavaba o mientras ingería el agua del grifo, pensaba en la hora del té, pensaba en la comida, pensaba, estoy bebiendo esto, ¿no? El potencial imaginativo de ese sujeto que quedó atrapado en ese espacio, ¿no? Entonces uno puede hacer esa serie de lecturas que pueden ser forzadas o no, pueden ser concordantes o no, pueden ser discordantes o no con las intenciones de Aldunate, ¿no? Pero me parece muy interesante el hecho de que ella haya producido toda una serie de textos en esa constelación
También quiero ver ahora si puedo compartir algo más. Bueno, este es un cuento titulado Golo, muy cortito, lo voy a leer. Golo es uno de los cuentos que pertenece a su libro El Señor de las Mariposas. Dice de esta manera: la nave estelar descansa sobre la superficie yerma de la luna. El silencio puebla de miedo un horizonte azulino. Un vacío transparente marca nítidos los contornos del cohete. El hombre ha logrado su fantástica hazaña. Lejos, Golo espera. Hace horas, humanas horas, que silencioso observa el extraño vehículo espacial. Golo es un ser único, sus rasgos indescriptibles sugieren algo entre la verdad escueta y el cansancio total. Nada está de más en él. Golo es impávido, sereno, penetrante, solitario habitante del planeta muerto, último resultado de una generación superevolucionada. De pronto se decide, sus líneas seguras y rápidas se mueven en dirección al intruso. Golo no es ni malo ni bueno, ya no tiene para qué serlo, pero algo lo impulsa hacia el objeto desconocido, algo en su cerebro le dice que esto tenía que suceder. Ya cerca, nada se mueve, nada se percibe. Poco a poco, al apoyarse en el metal fundido, su oído perfecto escucha la débil respiración jadeante y un no sé qué remoto, eliminado, doloroso, se abre en él. Allí hay vida, valor, necesidad. En rápido deslizamiento sus dedos, si así pudieran llamarse, encuentran sencilla la inviolable cerradura. La puerta se abre rechinando. Primero lo golpea el olor, el denso olor de allí dentro, y luego la tibieza que emana de la sangre caliente. Su mirada sin párpados, en la total oscuridad, ve entre amarras metálicas un cuerpo pequeño y peludo que se agita convulso y desde el cual dos ojos velados lo miran. El animal comprende, la salvación está ahí. Gime suavemente. Los años de cautiverio de su especie, los siglos de domesticidad de su raza, le dicen que debe ser humilde. Débilmente estira sus patas, débilmente agita su cola. La lengua oscura y seca cuelga temblorosa de su hocico implorante. Agua, piensa Golo, oxígeno. Se yergue y, como un rayo, desaparece para luego volver, llevando algo así como un recipiente luminoso. Sin miedo se acerca al animal y con sus extrañas manos le ayuda a beber agua, mientras ajusta a esa nariz seca y rugosa el oxígeno. El animalito está demasiado exhausto para incorporarse, pero con supremo esfuerzo lame sorpresivamente la piel fría de Golo para darle gracias, infinitas gracias. Entonces, desgarrante de lo profundo del recuerdo, de la raíz del ancestro suprimido, el amor comienza a germinar penetrando a través de esa estructura cerrada y Golo sonríe. Con sus ojos sin párpados, Golo llora, mientras sus brazos, estremecidos, estrechan la hirsuta cabeza canina. Y este es un cuento no muy extenso, uno de los cuentos que forma parte de tantos relatos, ¿no?, de la obra de Elena Aldunate. Termina siendo muy poético por momentos. En el caso de Golo, tiene, que es el texto que leí recién, tiene momentos de mucha poesía para hacer un cuento de ciencia ficción, o por lo menos oraciones que denotan mucha poesía, ¿no? Mucha sensibilidad para el rigor de cómo uno pensaba que tenía que hacerse la ciencia ficción. Tenía esos ingredientes de estilo que enriquecen la experiencia de lectura. No sé, Nati, si habías conocido a esta autora antes, si esta es la primera vez que la oís mencionar, ¿qué te pareció el cuento que leí recién? Si concordás con este tema de la sencillez de la narrativa de Aldunate. No la conocía a la autora, la primera vez que leía un cuento de ella y este otro que leíste tampoco lo conocía y me gustó, el cortito que leíste ahora me gustó, el ambiente, como la atmósfera que va generando. Sí, y así como varios cuentos donde, bueno, dijiste una palabra clave, atmósfera, y es interesante cómo ella la va entretejiendo a partir de las palabras, a través de descripciones poéticas, y llama la atención la figura de Aldunate porque no es una prosa complicada,
pero que tampoco disminuyen su calidad. Tiene momentos muy poéticos, hay textos hermosísimos de ella que después voy a nombrar o compartir porque me gustaría que la sigan leyendo, pero llama la atención que con lo potentes y concisos que son estos cuentos, eh, haya quedado como una figura relativamente relegada, ¿no? Lo mismo hay cuentos de otro colega suyo, Hugo Correas, que plantea cosas como la clonación, los dobles, el viaje en el tiempo, con esta escritura sencilla, porque algo que suele ocurrir, esto a mi parecer, en la ciencia ficción anglosajona, es que terminan enfocándose, sea por una cuestión de estilo o sea por una cuestión de construcción de mundo, hay una narrativa farragosa por momentos en ciertas obras de ciencia ficción, donde de pronto a la hora de leer un relato nos cuentan cómo es la turbina de la nave de no sé qué o cómo es el portal aquello, que eso es más propio de la ciencia ficción dura, y la ciencia ficción latinoamericana, por lo que he visto, por lo que uno puede tantear, tiene esta particularidad de enfocarse en la historia, de enfocarse en los personajes, de recrear una atmósfera sin apelar tanto a la precisión científica. La ciencia ficción latinoamericana tiene esa cosa de no ser tan científica, pero aprovechar el sentido de la fantasía científica para contar una historia. Y el caso de Aldunate es uno de ellos. La verdad es que yo no me atrevería a decir mucho más de ella en el sentido de que, como acabo de decir, es una autora que a mí me gustaría que otros lectores vayan descubriendo por su cuenta y sinceramente tiene una cantidad bastante importante de relatos, también escrito por fuera de ese registro de la ciencia ficción, más por el lado de las historias realistas, pero así como ella, distintos autores que han tenido obstáculos, sea desde la ciencia ficción o sea desde el género que cosecharon, dificultades a la hora de ser difundidos, de ser leídos, de ser interpretados, de ser criticados incluso, ¿no? Mientras que para algunos es la gran dama de la ciencia ficción, para otros ese título está hiperinfladísimo en el caso de Aldunate, según quien critique o quien lea sus textos, pero la idea de estos encuentros de escrituras marginales es proponer un tercer lugar, ¿no? No de denostación ni tampoco de pontificación, sino de poder aproximarnos entendiendo las distancias epocales de cada texto y que podamos describir las particularidades que tienen y los desafíos que implicó, por ejemplo, en Aldunate, escribir desde esa ciencia ficción, pero sin descuidar el lado poético y la cuestión afectiva de sus personajes, porque la afectividad tiene un componente muy importante en sus relatos. El mismo cuento que acabamos de leer, Golo, la cuestión de lo animal, y como ella lo sigue pensando en términos de ternura del otro, en medio de una trama ambientada en el espacio que no tiene más de 11, 12 párrafos, y sin embargo, hasta el final logra enternecernos, sorprendernos con esa ternura, con esa afectividad, que uno dice, lo logró en 11, 12 párrafos. Y me parece muy interesante, sobre todo porque la ciencia ficción, desde cierta tradición, se la piensa como algo duro, rígido, protagonizada por científicos, donde el discurso tecnológico tiene que estar siempre en primer plano. Aldunate, como Bradbury, se corre de ese lugar para proponer otra manera de narrar el futuro, si se quiere, ¿no? Otra manera de narrar el espacio, otra manera de narrar la otredad, porque en algún punto la ciencia ficción también habla de esa cuestión, ¿no? De la otredad, ¿qué hacemos con la otredad? Y si la otredad es hostil. La criatura de Golo no es la criatura de Alien, de Ridley Scott, no es el depredador del cine hollywoodense, donde el otro es esa cosa forastera que invade nuestro planeta, ¿no? Esa cosa extraña que no es humana y que por lo tanto tiene que ser eliminada sí o sí. Es interesante como, por ejemplo, en Golo, la criatura no es una amenaza. El encuentro con el otro no es una amenaza. Y lo mismo si forzamos cierta lectura en Juana y la cibernética, ¿no? Que se publica en un momento, años 60, 70, donde el gran temor de la ciencia ficción por excelencia es la rebelión de las máquinas. Es
la amenaza de la robótica. Y cómo Juana y la cibernética, por el contrario, propone una reconciliación con lo industrial, con lo maquiniforme, incluso con los cyborgs, si se quiere, ¿no? De una manera muy lateral, no estoy diciendo que Aldunate esté diciendo Juana es una cyborg, para nada, pero sí permite ser leída en esas coordenadas. En un mundo donde la ciencia ficción se presenta como metáfora del miedo y del terror, en Aldunate hay momento para la ternura, para el contacto e incluso para el romance, para la afectividad en el mundo duro de las máquinas. Y me parece muy interesante cómo uno puede rastrear lo subversivo del género de la ciencia ficción en esos pequeños resquicios, en esos pequeños lugares. Cuando uno piensa en ciencia ficción, termina pensando en franquicias como las de Terminator, como las de Alien, donde ahí se configuran ciertos códigos de la otredad, ciertos códigos de futuro, donde lo prioritario es el dominio de la técnica, el dominio de la tecnología, ¿no? El dominio del otro, el dominio de la criatura. Porque si dominás al otro, si dominás lo extraño, dominás el mundo. Y Aldunate se aleja de esa coordenada para proponer otra cosa. Su condición de latinoamericana y tal vez su condición de género en la sociedad en la que estaba le permite trabajar con la ciencia ficción de esa manera. Ese es el contraste que uno puede hacer, ¿no? Y uno también puede leer al Dunate y repensar sus consumos culturales, ¿no? Esa cosa de pensar de pronto que la máquina puede ser mi aliada o puede ser mi amiga cuando estamos acostumbrados a un mainstream que nos dice el otro tiene que ser aniquilado todo el tiempo, porque la ciencia ficción en su momento se planteó así. El extraterrestre, si no lo controlo, es mi enemigo. ¿No? Por ejemplo, esa cuestión de Alien, la cuestión de incluso la parodia que hace Tim Burton al género en Marcianos al Ataque, ¿no? Que es el estereotipo de los marcianos cabezones que no vienen en son de paz y que vienen a aniquilar todo. Toda la ciencia ficción o la gran parte de ciencia ficción, si uno se pone a recapitular sus consumos culturales, tiene una manera de trabajar la figura de las otredades que en Aldunate no se materializa, que en Aldunate no aparece. En Aldunate el encuentro con lo inhumano puede ser pacífico y armonioso, aunque eso termine derivando en la muerte o en otras consecuencias. Y me parece muy interesante poder leer a Aldunate en estas coordenadas. En Aldunate, a través de estos pequeños gestos, a través de estas pequeñas metáforas, se plantearía una alternativa, por lo menos en términos literarios, que es, me puedo aproximar hacia lo otro. Si me produce la muerte o no me doy cuenta o no me interesa, porque Juana en el momento de proximidad sigue deseando, sigue siendo no solamente sujeto de deseo, sino que termina produciendo una narrativa a partir de ese deseo que surge de ella y que no está condicionado en el momento en el que trabaja con la máquina, no está condicionado por el patrón, por el marido, por el hombre, por la tía que le pide que se case. No, lo que sugeriría en principio ese texto que es Juana y la cibernética es la posibilidad de relacionarnos de otras maneras. Uno como crítico literario o uno por lo menos como lector puede ver en esos pequeños gestos criterios de subversión, ¿no? Y uno puede permitirse entender Juana y la cibernética y este relato golo como propuestas alternativas de contacto, en un momento de la ciencia ficción donde no se pensaba contacto, sino exterminio. Y me parece muy legítimo poder traer estos textos a este presente donde debemos seguir pensando narrativas y si es posible una narrativa de contacto como la que propuso Aldunate en su momento, como nosotros podemos seguir pensando no solamente la ciencia ficción, sino la escritura o la producción de narrativas en sí mismas, ¿no? Cómo pensar lo híbrido, cómo pensar la otredad, cómo pensar lo tecnológico, cómo pensar las posibilidades de relación de un sujeto con sus semejantes. Quisiera concluir estos últimos minutos eh, preguntándote, Nati, qué te pareció. Podés discutirme alguna de las ideas que por ahí dejan en el aire, porque bienvenido sea la discusión, el disenso, y qué te ha parecido tanto Aldunate como la experiencia general de esta serie de encuentros, dicho sea de paso. Me gustó esta lectura que hiciste de que en general la ciencia ficción lo que hace es
luchar contra esa otredad, y en este caso lo que hace es unirse o ser, sí, al unirse ser otra cosa, ¿no? Ser algo más, como una sinergia se dice. Sí. Eh, y en los dos cuentos de esta autora, el que leíste recién, el que leímos, eh, en ambos casos se nota mucho en esto que yo decía de la atmósfera, la soledad, ¿no? Y dentro de esa soledad, por ahí, al unirse a una máquina, deja de sentirse tan fuerte. No, bueno, eso más que eso no tengo para decir. Y después nada, que los encuentros me gustaron, falté al anterior, pero me gustaron mucho, me parecieron muy completos. Al leer los cuentos no pensé que se podía hacer tanta lectura y se podía hablar tanto sobre los mismos, pero es súper interesante todo lo que compartiste, la historia de los autores, el contexto y esa lectura minuciosa de los cuentos y cosas que por ahí no se me hubiesen ocurrido, o se me van ocurriendo a medida que por ahí te voy escuchando. Así que me re gustaron los 3 encuentros que estuve, me gustaron mucho. Bueno, agradecido por ello, y nada, repito mi gratitud tanto hacia vos como hacia las personas que bancaron esto, porque había que bancarlo, había que apostar a algo. Bueno, repito los nombres, Raquel, Mónica, esto todo queda grabado, obviamente, y va a quedar a disposición del público. Saludar a Sara también, que estuvo en el primer encuentro, y eso, proponer estas maneras no solamente de visibilizar autores, sino también de leer de otro modo, porque creo que ese es un problema también contemporáneo a nosotros, el hecho de cómo leer, cómo ver cierta película o cómo interpretar cierta narrativa, porque no es en absoluto ingenuo. Y me parece que no es un ejercicio ingenuo poder hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Cómo consumimos, cómo asimilamos los discursos, las discursividades y los géneros literarios? ¿Cómo asimilamos la cuestión del otro desde la ciencia ficción y fuera de ella? Dicho sea de paso, aprovecho para recomendar, por ejemplo, Distrito 9, que tiene como un componente de crítica social muy fuerte, lo dirigió un sudafricano, que la premisa básicamente es una nave alienígena que se quedó varada en Sudáfrica y el gobierno nacional lo que decide es crear una zona de exclusión para esos extranjeros, porque son eso, esos extranjeros que tienen que hacerse una villa mientras buscan la manera de reparar su nave, ¿no? Entonces, cómo la ciencia ficción contemporánea está proponiendo otras formas de alteridad, donde si en los 70, si en los 80, si en los 90 la máquina nos parecía algo absolutamente monstruoso y asesino, como lo puede ser Terminator, hoy en día hay cada vez más ficciones donde la máquina se nos presenta como miembro de la familia, como alguien que nos puede proporcionar satisfacción emocional e intelectual, y me parece que estas preguntas vale la pena hacérselas aquí en Argentina, en Latinoamérica, ¿no? Donde uno puede desarticular ciertos estereotipos de la narrativa mainstream y pensar hasta qué punto este discurso no me está hablando de mi propia manera de relacionarme con las tecnologías y con nuestros semejantes. Para mí, ¿quién es mi semejante? ¿Por qué una máquina es más mi semejante que otros seres humanos? ¿Por qué un alienígena es más semejante o puede ser mi prójimo, perdón, más que otros seres humanos? Y cómo, así Aldunate como otros autores, proponen la alteridad como algo con lo que yo puedo interactuar a pesar de que no tiene ni brazos, ni piernas, ni ojos, ni cara humana. ¿Por qué la máquina es algo con lo que me puedo conectar mucho más que con los hombres, en el caso de Aldunate, o con la especie humana, en el caso del relato de Golo? ¿No? Me parece muy, muy pertinente poder discutirlo y obviamente que ha sido un lujazo y un placer tener a la concurrencia aquí en las grabaciones, sobre todo a vos, Nati, que más allá de la reunión pasada, fuiste constante y hiciste aportes muy interesantes, así que eso me halaga y me incentiva a poder hacer más ciclos como este, más iniciativas como esta, y sobre todo dar a conocer y seguir pensando
con vos y con toda la audiencia estas cuestiones narrativas.